Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual Yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Osa Meji es acusado de ser una bruja. Historia. Una noche, soñó que era llevado ante el Consejo de las Divinidades, acusado de una ofensa secreta. A la mañana siguiente, acudió a un sacerdote de Ifa llamado Asare Lo Awa Ajoyo para realizar una adivinación. El sacerdote le indicó que ofreciera un sacrificio compuesto por un carnero adulto, 10 cauris, un conejo y un pez a Ifa, para que nadie pudiera levantar falsas acusaciones contra él. Él realizó el sacrificio. Mientras tanto, surgió una gran confusión entre los 16 Olodu de Orunmila, cuando Ragun acusó a Osa Meji de ser una bruja responsable de matar a los hijos de Irete Meji. Esta acusación causó tal alboroto que los 16 Olodus convocaron un consejo para resolver el asunto. Descubrieron que los hijos de Irete Meji en realidad estaban siendo asesinados por sus propias esposas. Osa Meji resultó victorioso y se ordenó a Ragun que se disculpara con él por haber levantado un falso testimonio.